Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de este canal que se llama Desaprendiendo. Mi nombre es Elena Amador y bueno, para los que ya me conocen, muchas gracias por estar otra vez en este canal y para los que no me conocen, bienvenidos. Hoy cuento con una presencia muy especial, un invitado especial que es mi esposo. Él se llama Joseph y bueno, salúdalo, saluda a la gente que te está mirando. Hola, mi nombre es José Rodríguez. Bueno, como dijo mi esposa, bueno, soy su esposo. Así que tengo el privilegio de estar hoy invitado a su canal y bueno, para mí es lindo hacer cosas juntas. Así que muy, muy honrado de estar acá. Y en el día de hoy él está invitado porque juntos vamos a estar analizando el documental Hillsong Exposed, que es un documental que se estrenó en Discovery Plus, que es un programa, una plataforma que no está en Latinoamérica aún, pero bueno, causó mucho revuelo y no hemos visto muchos videos en español que lo analicen, que den una perspectiva. Y a mí me gustaría analizarlo junto con mi esposo, ya que él tiene bastante experiencia en lo que es el campo misionero, en el servicio dentro de la iglesia, analizándolo a la luz de todo lo que yo abordo en mi canal, que es el abuso espiritual, para que juntos podamos ver en un caso real cómo es que este patrón opera. Y es bueno de que cada uno de ustedes pues tengan la oportunidad de verlo, que puedan ver. Eh, Sinceramente es algo que o sea, no es algo para tirar o para desacreditar el cuerpo de Cristo, sino para que lamentablemente son cosas que hay que decirse. Yo creo que hay muchos mitos, hay muchas cosas que están detrás de todo esto y bueno, con lo que pasó con Hillsong, pues alguna noticia mundial, es un ministerio con mucho reconocimiento. Y yo creo que lo más mejor que podemos hacer es tratar de poner una humilde opinión y que la gente pueda entender. Sí, más que nada porque no se habló de este tema. Es como que yo no he visto muchos videos en español, no he visto ningún líder en español hablar de esto. Y Exacto. como decía recién Joseph, o sea, no estamos haciendo esto para, como se dice popularmente, hacer leña del árbol caído. No, sino para compartir y para que quizás ayudarte a identificar algunos patrones que quizás estén ocurriendo en tu iglesia. Bueno, y una de las primeras cosas que el documental aborda es el tema de la música, la manipulación en la alabanza y bueno, un poquito más. ¿Querés empezar vos con esto y después me sumo yo? Sí, bueno, mi esposa también faltó de comentarle que por 20 años estuve como ministro de alabanza. eh, y Hillsong en sí, por muchos años se ha estado hablando acerca de la manipulación que se hace a través de la alabanza. Pero en este documental, centrándonos en esto, tuvimos la oportunidad de ver más a fondo de las investigaciones periodísticas que se hicieron, porque fueron investigaciones que hicieron periodistas independientes acerca de lo que estaba pasando. Y arrancando con el tema de la música, es un tema muy, muy variado y muy grande. Yo creo que se puede empezar ahí con lo Sí, que es bueno, la buena intención que ellos tuvieron al principio, sí, que la buena intención era de levantar el nombre de Cristo, de tener una buena música, representar lo que ellos eran. Y sí. todos nosotros en cada época nos gustó Hillsong, o sea, nos gustó y más cuando pasó Hillsong en español, Ujú. porque lamentablemente, pues la música cristiana en español ha estado muy atrasada por años, está 20 años atrasada, y muy pocos ministros o artistas cristianos son los que han como que puesto más modernización en la música, pero Hillsong en español, yo sé que a todo el mundo nos tocó con esa canción, con ese álbum de Unidos Unido, permaneceremos. Sí. exacto, que es el Toma, Sí, tómalo, que este sí, fue el primer disco en español, o sea, el primer disco cristiano que yo escuché. Así que para mí mira, fue súper difícil ver el documental porque yo me convertí, llegué a la iglesia en el 2009, que era la época de Hillsong allá arriba, y me acuerdo que habían ido, fueron a tocar en vivo a Argentina, la banda de Australia, entonces como que siempre tenía atado como un recuerdo muy, muy lindo, como muy inocente de Hillsong, por eso para mí fue muy difícil ver el documental, y ver las cosas que se abordan. Ah, y aclaro, perdón, antes de que me olvide, vamos a abordar temas duros. Si voy a tener que cortar algunas palabras para que, bueno, YouTube no nos desmonetice, pero se abordan. Estamos empezando con la alabanza, pero
las cosas que suceden en el ministerio son muy difíciles, así que vamos a estar hablando de temas de abuso sexual, de, bueno, la palabra con P que no podemos decir porque YouTube nos borra el video, pero es abuso sexual en niños, digamos. Pero bueno, es muy difícil, así que esto lo quiero aclarar porque, no sé, ahora arrancamos como con lo más liviano, pero sí va a temas como muy, muy heavy. Y sí, así que agárrense. Sí. Pero fuera de eso, Hilson tuvo una muy buena intención al principio. Yo creo que mucha gente dentro del ministerio pudo, o sea, hacer las cosas de una manera muy genuina. O sea, aquí no estamos desacreditando, solamente que pues detrás de todo eso había una manipulación que vamos a hablar más adelante. Bueno, Hilson tuvo muy buena intención, tuvo mucho alcance. Muchas personas conocieron a Jesús por medio de ellos. O sea, no se desacredita todo lo bueno que hicieron, Ujú. pero lamentablemente han salido unas cosas a la luz, la cual uno mira como que, wow, o sea, menos mal que Dios es bueno y a pesar de que hayan intenciones raras, o sea, Dios sigue manifestándose en tu vida y sigue amándote y eso es algo muy Sí, importante. porque y eso me gustaría aclararlo y qué bueno que lo dijiste, porque no todo Hillsong está podrido. O sea, no es que a pesar, porque a mí me han escrito personas de distintos Hillsongs cuando salió todo esto, porque yo sí hablé de esto en Instagram, y me decían, no, pero acá, en este lugar de servicio esto no pasa. Entonces yo creo que como todo pasa en todos lados, o sea, hay de todo en la viña del Señor y Ujú. quizás no todo Hillsong es malo y no todo arrancó con una mala intención. Yo no creo que Brian Houston, que es el líder de Australia, se haya levantado un día y dicho, bueno, voy a empezar, o quizás sí, no sé, pero como no creo que se haya levantado un día y decir, bueno, voy a hacer una franquicia millonaria y voy a manipular a la gente, voy a hacer esto, sino que yo creo que, y algo que nombra el documental al principio, es que Brian Houston se había basado en una visión que tuvo, que se llama La Iglesia que yo veo, en donde él veía una iglesia como mundial y un montón de cosas, y yo creo que eso sí nació como una buena intención. El tema es que el poder y el dinero, yo creo que te enloquecen o te cambian o te muestran quién realmente sos, no sé. Entonces, creo que se fue transformando lo que nació como una buena intención, se fue deformando a lo que, bueno, terminó. Bueno, acerca de lo de la música, hay un punto, el primer punto que quiero tocar acerca de Hillsong es cómo ellos usaban los servicios para probar canciones. Mm. Entonces, vemos a lo que, hablando más en el tema de la manipulación detrás de la música. Sí, y una de las cosas que dicen en el documental, esto lo dice una periodista. Yo pensaba que era una ex miembro de Hillsong, pero no. Lo dice una periodista que ya investigó a Hillsong, escribió un libro sobre esto, en donde ella los señala como una secta, básicamente, que ya vamos a entrar en eso, pero específicamente en la alabanza ella dice que Hillsong utiliza determinadas progresiones de acordes y determinada repetición de una y otra vez para manipular a las personas, básicamente hacer que tengan un quiebre emocional para hacerles creer que están teniendo un encuentro con Dios. Y ahí yo le doy un puntito a favor a Hillsong. O sea, yo no creo que sea todo así. O sea, Exacto. yo creo, está bien, la periodista quizás ella haya tenido una mala experiencia con Ujú. Hillsong o con cualquier iglesia y está bien, pero yo creo que también en la alabanza se mueven emociones. Sí, pero también eso de la manipulación de acordes se ha visto a través mucho de la alabanza. Entonces, en todo este tiempo se ha hablado mucho de eso. He tenido la oportunidad años atrás de dar talleres a diferentes músicos y diferentes grupos o ministerios de alabanza y hablo acerca de la manipulación de la música. ¿Por qué? Porque a veces algo como, por ejemplo, cuando te hacían el karaoke, no, tócate esta canción porque esta canción, la congregación se mueve. O tócate esta canción porque a mí me gusta. O cuando haces este O tipo el tecladito, sí. cuando hace tipo de sonidos de acorde, la hermana se mueve o sea, hay diferentes maneras de manipular dentro de la música con sonido, lo que son guitarristas, saben que hay unos swells que se hacen con los delays y Sí. todo eso, el piano usa unos pads a ciertas frecuencias que la cual el cerebro registra y hay Sí, yo quiebre. creo que hay mezcla. O sea, yo no Sí, creo que
Yo tampoco creo que un ministro de alabanza diga, "Ay, bueno, me levanto y voy a manipular", pero también, y vos habiendo estado en la alabanza y yo también, es un ministerio que estás muy expuesto Ujú, y también hay de todo. Y uno claro. haciendo un mea culpa, o sea, uno se acostumbra a que te digan, ay, me gustó la alabanza hoy y a veces te dicen que no. Entonces es un ministerio que atrae mucho las miradas y bueno, eso, si uno tiene rasgos narcisistas o rasgos así, es como que se transforma como en un punto de despegue para hacer que la gente te dé gloria a vos por lo que lográs vos en la alabanza. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, igual, o sea, los artistas son muy sensibles, hay mucho en ese ambiente que es muy, muy emocional, pero sobre todas las cosas yo creo que yo resumo cuando lo que contamina no es lo que entra, es lo que sale. Ujú, Hay muchos músicos que por experiencia, cuando he dado estos talleres, que la han enseñado a hacer así, claro. que está bien, si tú ves que hay un cántico que la congregación se mueve, hazlo, porque eso es lo que es, o sea, olvidándose que la esencia es personal. O sea, tú podrás tener un grupo de alabanza súper mega ungido, lo que tú quieras, un Marco Barriento, qué sé yo. Pero si tú no te conectas con el Señor, tú te puedes conectar con el Señor hasta sin música. Sí. Entonces aquí es cuando se le da un lugar como que necesitas de eso para tener un encuentro con el Señor o sentir al Espíritu Santo. Y es algo que tú puedes tener acceso con Mm, música, sin música, con cualquier grupo de alabanza, con cualquier música. Y es algo que siempre me gusta tocar en estos temas porque de veras que hay mucho engaño también sí. y mucha ignorancia y bueno, pero esta gente sí tenían eso Sí, bien ellos sí cuadradito. lo tenían, o sea, ensayaban las canciones. Ellos señalan que por un lado utilizaban determinados acordes para que la gente, digamos, se emocionara. La repetición de muchas veces la canción, o sea, eso es algo que de hecho practican muchas religiones, o sea, así como los hinduistas repiten mantras, porque eso los ayuda a entrar como en una especie de hipnosis o Ujú. trance, los cristianos también hacemos lo mismo, o sea, repetimos, tuyo es el reino, como 100.000 veces, y no está mal, yo creo que eso no está mal de por sí. Yo creo que no está mal entrar en ese estado de trance, no sé cómo llamarlo, porque de un estado en donde uno se vuelve más vulnerable, más sensible, pero yo creo que sí se vuelve manipulador cuando después de estar uno en ese trance, en ese estar más en el cielo que acá, te piden después un pedido de alabanza o te piden, bueno, ahora queremos más compromiso. Se sube alguien al púlpito y dice, bueno, ahora quiero más compromiso. Sí, ¿Cuántos están comprometidos y quiénes van a venir a limpiar la iglesia mañana y pasado? Y uno en ese claro. momento no está 100% en sus cabales, por así decirlo. Te dicen, ¿cuántos van a ir al África con yo? O sea, es como que es un momento muy sensible y algo que critican muchísimo, que ya vamos a entrar en eso, es el tema de cómo le sacaban el dinero a la gente utilizando justamente la música para emocionar, para que la gente después diera grandes ofrendas. Y de hecho, yo lo anoté acá, solo la música a Hillsong, o sea, en lo que es reproducciones en Spotify, la venta de CDs y todo eso, solo la música le genera 100 millones de dólares al año, sin contar todos los Los otros, conciertos, o sea, o sea, sin contar todo lo demás. y también otra de las cosas que hacía Hilson, lamentablemente, era que en los servicios ellos probaban las canciones Ah, nuevas. sí, Si ellos eso. tenían canciones nuevas, ellos venían y probaban en la congregación y la que más tocara a la gente, la que más como que ahí, La gente más esa, lloraba, digamos, sí. exacto, o más respondiera emocionalmente, Sí. esa era la que tiraban en el álbum. La que tiraban en el álbum, que después es la que se traduce Ujú, y la que llega a nuestras iglesias. exacto. Entonces es como, nada, yo creo que es muy finito Ujú, el hilo, sí. Es muy finito la división, digamos, sí, entre cuánto es manipulación, cuánto es realmente la emoción, porque también yo pienso que no está mal emocionarse en una no, para alabanza. nada. Mucha gente como que demoniza las emociones y yo creo que somos cuerpo, alma, espíritu, o sea, Sí. somos una sola cosa. Entonces, tu cuerpo expresa, tus emociones también, pero Ujú. cuando alguien se aprovecha de vos y arma canciones pensando específicamente en cómo puede hacerte llorar, cómo puede, no sé, cómo hacerte, como quebrarte prácticamente ahí,
no sé si está tan bueno. Entonces, esto lo decimos justamente para hacer, para mirarnos a nosotros mismos, ¿no? Como nosotros, como músicos, como pensar en esto y quizás para los que estén mirando también, para autoexaminarnos. Claro, todo es un proceso de enseñanza y la idea aquí es de, como decía, no criticar, sino de aprender y de también tener la oportunidad de hacer una autoexaminación, porque muchas veces estamos como piloto automático y creemos que estamos haciendo lo correcto y a veces es bueno como que aprender de estas experiencias para uno, pues no equivocarse y tratar de hacer lo mejor que uno pueda para el Señor, porque obviamente no Claro. somos perfectos. La idea aquí es cuando uno está haciendo las cosas mal, nada, corregirlas y seguir hacia adelante, o sea, no hay Ujú. problema. Punto número dos, estamos hablando aquí de los servicios VIP. Hubo un pastor en Nueva York que se levantó bastante, que estuvo en Hillsong, Sí, Carl Lentz. Carl Él Lentz. fue el pastor de Hillsong, Nueva York. Exacto. Y él fue a la Universidad de Hillsong, se graduó y todo eso, tanto con su esposa también. Sí, sí, sí. Y bueno, tuvieron Hillsong Nueva York. ¿Qué pasa? El muchacho es muy energético, tiene una profundidad ministerial de años, es una iglesia grande también en Virginia, ¿verdad? Sí, salió En, de en Virginia. Virginia. Y una de las cosas que podemos ver es que tanta fama agarró él que los artistas famosos como Justin Bieber, como Selena Gómez, Sí, hasta Kylie Jenner. Kylie Jenner, Sí. empezaron a ir a los servicios de Hillsong. Sí, y algo que, o sea, algo que le criticaban mucho en el documental a Carl Lentz es justamente esto, ¿no? Que él se rodeaba de celebridades, o sea, él pasó a ser el pastor de Justin Bieber, el pastor de las celebridades, pero con la gente común y corriente él ni se topaba. De hecho, él tenía guardaespaldas, él llegaba a la iglesia en una limusina y se iba después en ese mismo, el mismo auto que llegaba se iba. Y él era el pastor, pero para los cristianos VIP, o sea, para Justin Bieber, para todos esos, para la gente común y corriente, él nunca estaba. Claro, y también una cosa que habla o no lo Ujieres, especialmente en la de Hilson de Los Ángeles, que en las sillas de al frente eran exclusivas. No todo el mundo podía estar ahí. Entonces, una vez él cuenta de que él trajo una persona común y corriente, como tú, como yo, y lo sentó al frente y le pegaron una regañada y todo eso, porque eso Sí, es una zona VIP sí. y todo ese tipo de cosas. Entonces, ya se empezó a dañar eso, y eso no pasa solamente en Hilson, pasa en muchas Ujú, iglesias. sí, Esos pastores paracaídas que los ves y después no los ves, que se van por la puerta de atrás, de que tienen sí. guardaespaldas. O sea, eso se ve mucho también en otros ministerios, no solamente en Hilson. Sí, y este Ujier lo que señala es que no, o sea, que cuando lo corrigieron, porque puso a una persona normal en los asientos VIP, le dijeron eso, no ponemos gente normal en el VIP, y lo pusieron ¿cómo se dice? En penitencia, no, Disciplina. en disciplina por eso, y qué sé yo, de toda una cosa, porque, porque sentó a alguien común y corriente en un asiento que era para gente VIP. Y yo digo, ahí ya es como que me hace acordar mucho a las palabras de Jesús. ¿Cuánto de Jesús está ahí? O sea, Jesús haría eso. Yo entiendo igual, yo siempre trato de mirarlo de los dos lados. Entiendo que debe ser muy difícil también controlar una iglesia que te llegue Justin Bieber. O sea, es lo mismo que te llegue, no sé, eh, Taylor Swift a una reunión. Todo el mundo va a querer estar ahí, todo el mundo, o sea, no todos saben cómo Claro. ubicarse. O sea, yo lo entiendo. O sea, es como que no sé, yo ahí les doy un poquito eso, pero ya hasta el extremo de que, bueno, esto es para los VIP y esto no, no sé. Sí. Y también habían servicios que eran para ello. Sí, ¿Me entiendes? Que eso yo lo veo de una manera muy justa, no por la pleitesía, sino que sinceramente pueden pasar cosas. Son gente que son gente pública, o sea, son íconos que millones y millones lo siguen. Entonces, por sí, seguridad, sí entiendo de que le hagan sus servicios aparte y que los pongan en lugares un poquito sí. diferentes, pero no obstante, no deben como que excluir a las personas así de una, ¿me Ujú, entiendes? sí. Y otra de las cosas que se mencionaba dentro de este cristianismo VIP del que estamos hablando es, le criticaban mucho la ropa al pastor. Al pastor de Nueva York, a Carl Lentz, le criticaban, por ejemplo, que utilizaba zapatillas o sneakers, como le digan en tu país, de cientos de dólares. Utilizaba, ¿cómo se dice? Ropa Buzos, de ropa de, diseñador. sí, ropas de diseñador, todo Louis Vuitton,
Gucci, Prada, o sea, utilizaba toda ropa de miles de dólares y todo, o sea, todo eso salía de los diezmos y de las ofrendas, porque él no es que tenía otro trabajo aparte, o sea, o al menos eso no da cuenta el documental, para Exacto. darle el beneficio de la duda, porque, pero yo digo, no sé, Jesús se vestiría así, o sea, porque también muchos en el documental hablan personas que eran ex miembros, ex sugieres, ex líderes de Hillsong Nueva York, y dicen como que eso creaba una presión social de que todos querían vestirse como el pastor, obviamente, porque, bueno, ya vamos a entrar un poco en eso, pero Carl Lentz tenía una personalidad narcisista, o eso es lo que dan a entender en el documental, que lo que hacía era generar una idolatría hacia sí mismo. O sea, la gente iba a ver al pastor, porque era un pastor celebridad, o sea, aparecía en Oprah, en Good Morning America, o sea, en los programas que son más vistos, él aparecía, era una persona muy, muy carismática, ¿no? Que siempre estaba haciendo chistes. Y lo que señalan algunos ex miembros es que generaba como un culto hacia sí Yo, mismo. yo creo que cuando tienes mucha fama y tienes ese poder sobre la gente, y yo no estoy hablando de poder espiritual, estoy hablando de un poder De de influencia. influencia, Ujú. un poder de influencia, llegas a lugares que a veces no se da de cuenta que te vas a un lugar muy oscuro. Mm, Por eso es muy importante eh, tener una relación con el Espíritu Santo, estar como que grounded, como que centrado en la tierra, como que mira, esto le puede pasar a cualquiera. sí. Y por eso vuelvo y repetimos, esto es un proceso de enseñanza para muchos. O sea, si tú creces en tu ministerio o en tu iglesia y eres poder de influencia, o sea, siempre mantente centrado y te acuerdas de donde Dios te Sí. sacó y quién tú eres en Cristo. Porque entre Carl Lenz, entre toda esta gente de Hillsong, no hay ninguna diferencia entre tú y yo, entre él y Ujú. nosotros. Somos hijos de Dios, hijas de Dios, que ese es el título más grande que hay. Otra cosa Claro. que quería añadir acerca de esos cristianos VIP, esa moda. Entonces, Hillsong se ha creado como una marca, Mm, ya. como una marca. Yo soy Hillsong, y eso yo lo he visto en muchos Hillsong a través del mundo. Eh, y sinceramente, en mi opinión personal, yo lo veo mal, porque, o sea, todavía bien, va a Hillsong, yo voy a la iglesia, no sé, la Filadelfia, para poner algún nombre. Y es la misma cosa, o sea, Claro, el Cristo es el mismo, el Dios es el mismo, o sea, tú y yo somos iguales. claro, O sea, porque estás en una iglesia que a lo mejor tiene más grande que la mía o tenga mejor música que la mía, no te hace mayor cristiano que, ni mejor ni menor cristiano que nadie. sí. Yo creo que también se produce ahí como una adoración a la forma, porque es como que se adora a la forma o al formato de Hillsong, porque todos los Hillsong en todo el mundo funcionan igual, o sea, no tienen locales, hacen las reuniones en discotecas o bares, Ujú, este, te recibe gente con carteles, eso ocurre en Sydney, en Ucrania, en Buenos ujú, Aires, en donde sea que tengan como, no se dice, locales. Entonces eso habla de que es como una franquicia, o sea, como un McDonald's, que todo, o Starbucks, vos vas a Starbucks, es igual en Buenos Aires, en Texas, en, no sé, en Berlín, o sea, es lo mismo. Entonces, medio como que se va transformando en una franquicia, ¿viste? Que yo digo, no sé si hasta qué punto está bueno, porque está bien, funciona, evidentemente funciona porque la gente lo sigue, no ujú. sé, pero hasta qué punto estás como forzando ay, no sé si se entiende lo que quiero decir, como forzando algo que quizás no sea natural, como una forma que quizás voy a nombrar ciudades que sé que no es, por ejemplo, no sé, Hillsong, no sé si hay en Córdoba, pero pongamos Hillsong Córdoba quiera tener otra forma porque la cultura de ese lugar sea diferente que Ujú, Buenos Aires, pero no, como se adora más la forma, Hillsong va a ser así, ujú, ¿entendés? Y es la forma así y así se hace, y quizás se dejan por fuera estilos musicales, eh, qué sé yo, prácticas que se puedan hacer, culturales, o sea, ujú. respetando la cultura del lugar donde se va a instaurar. Y, perdón, ya sé que estoy hablando mucho, pero parte de esto me recuerda a, porque en el documental salen los pastores de Hillsong Kiev, que son los pastores de Ucrania, que ellos fueron ex pastores y se salieron cuando empezaron a ver todas estas cosas y señalan que, por ejemplo, en Ucrania el salario mensual mínimo son $300 al mes.
pero que cuando iban a la iglesia Hillsong de Ucrania, los pastores, no sé, por ejemplo, de Australia o de Estados Unidos, le hacían darles una ofrenda a los pastores de cientos de miles de dólares como si ellos fuesen una iglesia rica. Y esto tiene que ver mucho, o sea, le hacían dar la misma ofrenda a Hillsong New York que a Hillsong Kiev y lugares que quizás no son tan ricos, Ujú, tenían que dar la misma ofrenda. Y eso habla un poco del culto a la forma, sin entrar en tema de dinero que ujú. ya vamos a ir. Y bueno, otro de los puntos que se mencionan, sobre todo los ex trabajadores mencionan, es el tema de cómo generaban ambientes, un ambiente tipo discoteca para atraer jóvenes, cómo utilizaban el que esté todo oscuro, como una discoteca, así la gente como, bueno, está relacionado un poco con el tema de la manipulación en la alabanza, ¿no? Pero como un ambiente en donde quizás si eras nuevo nadie te preguntaba nada, donde uno vivía como muy, ni, como no sé cómo explicarlo. Sí, crean esos ambientes para que la persona esté cómoda. Acuérdate que son miles y miles de personas, entonces hacen un ambiente que la cual lo veo bien, Sí, o yo no lo sea, veo mal a eso tampoco. que hagan la experiencia de la persona más accesible, que usen luz y todo eso. Pero hablando de este tema más, hablando de la atracción que tenía Hilson, que tiene todavía Hilson, es eso, o sea, que te hace un ambiente como de discoteca, de luces igual. No todas las Hilson son iguales, hay unos Hilson que moderan un poco esas cosas o tienen noches que son así. Sí. Entonces, la idea es que formaban esos ambientes para que la gente estuviera tranquilo y también pues ver una población más joven también Claro, dentro de la iglesia. claro, y algo que señalan, sobre todo ex miembros de Hillsong Nueva York en particular, es que te hacían como un love bombing, un bombardeo de amor, que quienes han seguido mis videos sobre el narcisismo saben de qué estoy hablando, y si no saben, les comento que el bombardeo de amor es la primera de las etapas del abuso narcisista, que como que es todo ideal, ¿no? Y te reciben en estos lugares diciéndote bienvenido a casa, perteneces acá, acá tenés familia y todas estas cosas que, claro, una persona joven, que es como el ideal de persona, la gente que atraían, digamos, eh, está buscando justamente un lugar donde pertenecer. Entonces, si un lugar que te reciben con cosas así, es como que uno de una se engancha, ¿no? Ujú, Y no está mal, repito, todo depende con qué intención se lo ujú. haga, porque, qué sé yo, quizás yo realmente creo que el 99% de las personas que están recibiendo a las personas en la puerta con carteles de bienvenido a casa, lo hacen con buenas intenciones. Exacto. Yo no creo, o sea, lo que estamos criticando, si se quiere, es a los de arriba, o sea, a los de la Sí, cúpula y estas cosas como son personas que replican un modelo que en realidad viene de arriba. Entonces, lo que señalan es esto, ¿no? Que cuando vos entrás es todo divino, es la luna de miel, que bienvenido a casa, que acá tenés familia, y después empieza todo lo feo, digamos. sí, y estamos haciendo referencia al documental. Esto no son cosas que nos estamos Claro, inventando. Esto son cosas que salen en el documental. Esto está registrado. Las personas que están hablando están dando testimonio real acerca de lo que estaba pasando. Así que para que vayan entendiendo que no es un invento de nosotros. Y bueno, acerca no confundan tampoco lo del love bombing, porque, o sea, yo sé que todos tenemos que recibir a las personas tal y como son, eh, especialmente con la diversidad que hay hoy en día de líneas de pensamiento, de estereotipos de género, etcétera. Entonces, es importante saberle que, o sea, ser así no es malo, sino cómo es lo que decimos, los que están arriba, los que están incluyendo ese sí. sistema para un fin que no es el de Cristo. Claro, sí, porque yo creo que, de hecho, a mí me han escrito, porque yo de este tema hablé en Instagram y me escribieron gente que son miembros de Hillsong, por ejemplo, en Buenos Aires, y Ujú. me decían, no, pero acá no pasa esto, es re diferente. Y yo les creo, o sea, realmente creo que esto no es como que pasa en todos los Hillsong. Estamos comunicando lo que pasó. Específicamente el documental aborda Hillsong Australia y Hillsong New York. Después las Ajá. otras iglesias creo que son diferentes, o sea, no llegaron a investigar todas las iglesias, pero como decíamos al comienzo, no es que es todo malo de Hillsong, creo que pueden rescatarse cosas buenas también
y no significa que todos los líderes de todos los Hillsong de todo el mundo son de esta manera. O sea, estamos hablando en particular de este líder en Nueva York, ya vamos a ir al líder de Australia, que ahí sí hay mucha tela para cortar ahí también. Entonces, solamente quiero que ustedes que entiendan eso, que no estamos tirándole al cuerpo de Cristo ni tampoco a Hilson, solamente estamos identificando para el beneficio de ustedes de que en todos lugares puede pasar esto, pasa dentro de la iglesia, pasa en el gobierno, pasa en los trabajos, en Sí, todos lados. Y la enseñanza aquí es para que tú estés alerta acerca de diferentes cosas, mm, ¿ves? Y no es que estamos como que en contra de algo anti iglesia para nada, sino que es importante exponer estas noticias al mundo de habla hispana y a todas las personas que nos puedan ver para evitar que pasen una tragedia. O sea, mi esposa ha sí. pasado por eso, yo también he pasado, entonces la idea aquí es de que usted esté bien. Sí, y eso mismo, si les interesa ahondar si les interesa ahondar más en ese tema, tengo un montón de videos hablando de abuso espiritual, que si son seguidores míos y han visto esos videos y van a ver este documental, está bueno que los vean acordándose de todos los patrones que yo menciono del abuso espiritual y verlos como en un ejemplo real, ¿no? Como el patrón es siempre el mismo, digamos, es porque es el mismo espíritu, digamos, que opera en estas personas que tienen estos fines tan egoístas y tan malvados utilizando el nombre de Dios para lastimar a las personas. Bueno, y este tema que vamos a hablar ahora, empezamos a hablar de los ambientes, ya hemos hablado acerca de cuánto dinero reúne Hillsong. Imagínate, estas iglesias tan grandes necesitan una logística de personas impresionante, tanto como en cámara, como en sonido, como en alabanza, como los que son los ujieres, los que limpian, los que organizan, porque muchas de estas iglesias, como por ejemplo de New York, es un teatro y tienen que, o sea, es un teatro grande de la cual se convierte en un bar en la noche, entonces tienen que limpiar, tienen que acomodar, tienen que poner todo, desmontar, los que manejan las redes sociales, los que son los que te reciben en la puerta, todo La este equipo de seguridad, trabajo, la seguridad, todo este equipo de trabajo, les queremos contar que hubo un abuso de trabajo. Yo entiendo que uno lo hace por la obra del Señor, lo hace con toda la amabilidad sí, del mundo, pero ya estamos hablando de un ministerio que es multimillonario que le podría pagar sí. a esta gente, a estos voluntarios, porque de veras que les exigían estar todo el día ahí, Sí. todo el día. Sí, si no era en una cosa en la célula, era en la otra, o sea, les exigían estar, les exigían, bueno, estar sobre todo hay un testimonio de un chico que es el que trabajaba en las cámaras, que le exigían estar lunes, martes, miércoles, haciendo la edición, haciendo esto, además de su trabajo y de su estudio. Y no le pagaban nunca. Y vos decís, pero ¿cómo un ministerio que es tan millonario, que el pastor sale con ropa de miles de dólares, no tienen para pagarle aunque sea un salario mínimo, o sea, como algo? Y ahí es donde se vuelve un poco, porque yo ahí también creo que es un poco finita la línea, porque yo también he sufrido esa explotación laboral, si se cree, o trabajo no remunerado, em, pero no sé, como que te lo hacían ver como un honor también al servir. Y yo realmente yo disfrutaba servir en la iglesia. O sea, qué sé yo, limpiar, recibir a los nuevos. O sea, como que yo sentía que estaba haciendo algo para Dios, y en su momento fue de un gran crecimiento, pero después, no sé, como que pasó el tiempo y pude darme cuenta de algunas cosas, ya dejé de verlo así, porque era como una exigencia, se empezó a transformar en una carga. Y el problema, que esto es lo que señalan muchos de los chicos y que tiene que ver con el abuso espiritual, es que cuando las personas se cansaban o empezaban a denunciar el abuso o a decir, bueno, no sé si esto está tan bien, te daban vuelta a todos. Como que, ah, no, es que vos tenés un problema que está sacando la mirada de Dios. Como que te formateaban y te daban vuelta las cosas y en vez de ellos ser los abusivos, vos eras el tibio que estaba sacando la mirada de Jesús o que no estaba aceptando la corrección o que no estaba poniendo a Dios en primer lugar y un montón de cosas así que es típico del abuso espiritual. O sea, un abusador espiritual
Nunca él tiene culpa. Todo lo espiritualiza y todo lo da vuelta. Vos vas a plantear un problema de que trabajás mucho tiempo en la iglesia, no, es que no estás comprometido. Te lo da vuelta. Y esto era tal cual acá en Hillsong. Sí, también contaban también los sugieres, los trabajadores, bueno, los voluntarios, porque no eran trabajadores, los voluntarios, es que el líder o el pastor a veces venía con frases y esas frases Mm, lo tenían que decir entre todos ellos para seguir la sí, carga, que aunque estén cansados, no, yo tengo que seguir porque amo a Jesús. O claro. sea, sobreexplotando, o sea, tu vida, todo eso, porque yo no tengo ningún problema porque yo lo he hecho, tú lo has hecho de limpiar la iglesia, Sí. estando en ministerio, siendo, o sea, como misionero, como evangelista, como salmista, como pastor, limpiar la iglesia, no hay problema, los baños, no hay ningún problema. O sea, todo este tipo de cosas, pero ya cuando son iglesias que son multimillonarias, o sea, deberían de darle algo a la gente Sí, que ni la trabaja comida les ahí. daban, nada, nada. Exacto, ni la comida, o sea, contaba así un muchacho que él tenía que estar trabajando ahí en luces, En las luces era en las sí. luces todo el tiempo y, o sea, estaba descuidando su área laboral de su trabajo secular en sí. Y una vez contó de que los llamaron, que lo necesitaban ya. Ujú. Y él en medio de su trabajo normal tuvo que pedir permiso para salir temprano para ir a un lugar, o sea, y no te compensan eso. Entonces, esos son los abusos que sí se ven y es triste. Y es Sí, triste porque, o sea, una cosa que tú no puedes comprar para atrás es tu tiempo. El dinero tú lo recuperas, pero el tiempo no es tu mejor moneda de cambio. claro, sí. Y aparte, ¿qué testimonio estás dando? Porque uno cree, o sea, estoy poniendo a Dios, pero estoy descuidando a mi familia. Estoy poniendo a Dios, entre muchas comillas, en primer lugar y estoy en la iglesia, pero descuido todas mis relaciones personales, mi relación laboral, mi estudio. Entonces, ¿qué clase de testimonio estoy dando? O sea, me convierto en alguien que nadie va a querer ser yo. O sea, como la Biblia dice, no somos cartas leídas y qué estoy transmitiendo. O sea, si me Ujú. leen los demás, no sé si doy muchas ganas de ser cristiano, si estoy todo el día, todos los días, y encima te hacen sentir culpable, porque eso de las frases me acordé, que eso era en Hillsong College, porque, bueno, ahí vamos a ir ya más adelante en los diferentes ingresos de Hillsong, pero ellos tienen una universidad en Australia y en esa universidad, bueno, tenían que servir los estudiantes 7 días a la semana y a veces literalmente tenían ataques de pánico y ansiedad porque estaban, cuando hacían como unas campañas, no me acuerdo, pero tenían alabanza todo el día, todos los días. Y nada, dice que a veces, o sea, estaban tan cansados porque no dormían y estaban ahí, que tenían que repetir como un mantra, que era la frase del pastor para el año, que no me acuerdo cuál era, pero ponele que era, no sé, lo mejor está por venir, suponete. Entonces se repetían cuando uno estaba llorando o con ansiedad o cansado, simplemente se repetía, no, es que lo mejor está por venir, Y en lo las mejor. iglesias también Y lo en las hacían. iglesias también, o sea, cuando la gente estaba cansada, vos decís, no, eso ya, no Sí, sé. y les digo, para no adelantarme, pero Hillsong College, el colegio Hillsong no es gratis, mi gente, no es gratis. No creas que no, es gratis, por eso está sirviendo, no, o sea, cuesta y vamos a hablarlo más adelante. Otra de las cosas que nos gustaría abordar es el tema de la doble vida o la doble moral, en este caso del pastor Carl Lentz, que nuevamente estamos hablando de él porque, bueno, es el ejemplo, pero es para autoexaminarnos y para ayudarnos a ver qué de esto tenemos nosotros y qué de esto quizás tenga nuestra figura espiritual. Porque una de las cosas que, bueno, una de las personas, antes de ir a eso, una de las personas que aparece dando el testimonio es su amante. Eso es. Yo me quedé como sorprendida porque no me Ujú. imaginaba que iba a aparecer ella mostrando videos y fotos y contando cómo es que se conocieron y todo, que no es importante eso porque no tiene al caso, no va al caso, pero sí lo que señalan es que muchos ex miembros sabían, o sea, ex miembros de Hillsong Nueva York, señalaban que Carl era como muy rígido, digamos, a pesar de él mostrarte como un pastor cool y un pastor como súper abierto y simpático, cuando venía el tema del pecado sexual y todo eso era como súper rígido y al mismo tiempo que él era tan rígido y tan de poner en disciplina a la gente porque tenían relaciones sexuales,
él al mismo tiempo tenía una doble vida y mantuvo esta relación con esta mujer durante Y meses. esa es la que habló, Y esa es la que habló. porque hay mucha gente que no habló por miedo a Hilson. Sí, o sea, el documental señala que hay otras dos chicas que también, o sea, fueron pareja de él, dos chicas miembros de Hillsong New York, pero que no hablaron porque, bueno, no quisieron, pero sí confirmaron como que sí estuvieron en una relación con él. Claro, y esto es muy triste sinceramente porque, o sea, cualquier persona puede caer en tentaciones, puede gustar a otra persona, pero para eso tiene que haber un presbítero, para eso, bueno, en fin, no quiero entrar en cuestión de organización eclesiástica, pero lamentablemente él, en vez de buscar ayuda, no, siguió, y la cosa es que él, teniendo familia, teniendo hijos, Sí. o sea, es como predicar la moral al calzoncillo. O sea, no estamos buscando porque eso no nos toca a nosotros. Pero es feo cuando las personas creen que pueden tener una doble vida y en vez de buscar ayuda, o sea, a Ujú, identificar que cuando están en en ese momento, ujú, pero eso pasa cuando te llenas de poder, de influencia, cuando estás en otros niveles, cuando tienes tipo de dinero, todo es accesible para ti. O claro. sea, cuando estás en este ambiente de la música, de la farándula, todo está accesible para ti. Sexo, drogas, mujeres, chicos, lo que tú quieras. Y es algo muy triste y este pastor, Carl Lenz, lamentablemente cayó en eso. Sí, y uno de los testimonios que aparece es el de una chica que había sido como discípula de Carl cuando él era pastor en su primera iglesia en Virginia. Él comenzó como pastor de jóvenes y esta chica cuenta, bueno, cuenta su testimonio siendo discípula de él. Y cuenta que, bueno, que fueron a la oficina un día, no me acuerdo muy bien si es que fue en un culto o algo así, pero terminan confesándole a Carl que ella y su novio habían tenido relaciones sexuales y dice que la respuesta que obtuvieron de él fue con mucha culpa, mucha vergüenza, los hicieron sentir sucios, los pusieron en disciplina, los obligaron a separarse por 6 meses, no podían tener contacto. Dice que la primera pregunta que les hizo Carl fue si habían usado protección y ellos al responderle que sí, él les dijo, ah, bueno, entonces fue premeditado y fue con mucha culpa el abordaje que les dio. Y esa chica decía que le daba muchísima impotencia porque ellos después para romper esa disciplina, o sea, les prohibieron como todo contacto durante 6 meses y ellos medio que se casan para, sí, se casan para romper esa disciplina y bueno, y les va fatal, tienen un matrimonio horrible, terminan divorciados, o sea, una historia súper trágica. Y esta chica decía, ¿no? Qué impotencia le daba ver que alguien fue tan duro con ella y prácticamente una decisión de él terminó arruinando toda su vida. Este, y él tenía una doble vida, o sea, con otra mujer, y, o sea, y se Sí, llenaba, y te daba mucha impotencia ver cómo, nada, cómo tenía una doble moral, una doble vida. sí, y la cosa es que, pues lamentablemente terminó, no se sabe nada de la vida de él. Terminó pues obviamente poniendo una aclaración en sus redes sociales, que se bajaba de pastor y todo eso. Obviamente Hilson pues, o sea, lo dejó también. Sí. Y nada, o sea, es lamentable porque la chica esta que fue la amante de Carl, eh, mostró videos, o sea, no es que se inventó la historia, se enseñó videos en su celular Sí, de videos que le dejaba a él. O sea, no es sí. como que, ah, no, es que él Sí, le no sé. regaló el collar, mostraba, sí, Sí, o varias sea, y cosas. videos de él hablando. Sí. Entonces, es triste, o sea, no nos gozamos acerca de hablar de esto, pero solamente igual lo hablamos para que aprendas, que no te pase, o sea, porque sean cristianos no quiere decir que una persona sea cristiana no quiere decir que es una persona buena. O sea, Ujú, yo creo que Jesús lo habló muy claro que por los frutos los conoceréis. Puede ser budista, puede ser católico, puede ser musulmán, porque yo tengo amigos de todas las religiones. Y ujú, son personas ujú, buenas, no tienen nada que ver, la fe o sea, no representa quién tú eres. La ujú. fe es tu fe. Sí. Los frutos de la fe es diferente. Entonces,
todo esto lo ponemos para que estés alerta, no te vaya a pasar algo, porque más adelante vamos a ir a temas mucho más fuertes. Sí. Entonces, o sea, siempre ten cuidado con las cosas que se hagan. Sí, porque a veces está este pensamiento de, ay, no, el pastor no. O Ay, el como el líder pastor, el no, líder sí. no. Ay, no, es O que el yo hermano soy. tal o hermana tal. Sí, o sea, como que a mí me pasaba que yo apenas llegué a la iglesia creía que todos eran re buenos. Como que, no sé si era ese love bombing, pero No. creía como que todos eran re buenos. Quizás, bueno, yo no fui criada en la iglesia, quizás eso como que yo me imaginaba que todos eran súper espirituales y qué sé yo. Y la realidad es que la iglesia, y tengo muchos videos hablando de eso, la iglesia o la manera que hacemos iglesia hoy en día, en la mayoría, no en todas, es como un terreno muy atractivo para psicópatas, para narcisistas, para gente mala. ¿Por qué? Porque se nos enseña a ver solo lo bueno. Ay, no mires el pecado del hermano, mira lo bueno, que Ujú. o sea, todo en su contexto, ¿no? No significa que tengamos que ser unos criticones Ujú. ahora, pero sí no apagar el discernimiento porque alguien se diga que sea cristiano o porque alguien sea pastor o porque alguien sea quien sea. O sea, siempre hay que tener activado el discernimiento. Sí, y bueno, otra de las cosas que quería yo ahí abundar es que lamentablemente yo tampoco crecí en la iglesia, crecí en la iglesia católica. Estuvo bien, estuvo muy bien. Y cuando pasé a la iglesia protestante, uno viene muy vulnerable, uno viene como que porque esa persona habla de Dios, porque esa persona Sí, va a una iglesia, es buena automáticamente. sí. Entonces, muchas veces cuando vemos la humanidad de Ujú. la persona, ay, pero tú no eres cristiano. Entonces, eso se nos ha enseñado en nuestra cultura, como que el cristiano, como se van a unos extremos de religiosidad. O sea, el que está afuera cree que esa persona es perfecta y se le tiene que juzgar y medir de la misma manera. Como por ejemplo, o sea, si tú te peleas con alguien, ah, no, tú no puedes pelear porque tú eres cristiano. O Claro, no, tú no puedes hacer eso porque tú eres cristiano. O sea, medimos con una vara en la cual nos mide. Entonces, entiendo ese punto de cuando uno viene a la iglesia, sí, viene con esa mentalidad como que muy vulnerable y muy a la expectativa de que la gente va a ser buena. O sea, sí. solamente por ser cristiano. Y no es así, es la gente es buena porque quiere. No, sí, claro. Y algo que quería aclarar es que vos mencionaste que el pastor este de Nueva York, Carl, se salió, pero no fue porque se arrepintió de este matrimonio, Sí. sino porque lo descubrieron. Eso Ujú. es lo trágico, porque uno podría decir, bueno, quizás, bueno, yo no lo sé, quizás se pudo haber Y arrepentido. Ahora creo que ojalá. está viviendo en Florida, decían, no sé, como que se perdió el rastro de él, nunca subió nada más a sus redes sociales, pero sí, esto hay que aclarar, que él no es que fue a los pastores y les dijo, uy, la verdad es que necesito ayuda en esto, sino que le revisaron la computadora y ahí encontraron todos los mensajes con esta mujer y bueno, ahí se vino el efecto dominó y lo terminaron sacando, pero eh, es muy distinto, ¿no? Si alguien se arrepiente a si alguien lo descubren haciendo justamente con las manos en la masa. Otro de los puntos que aborda mucho tiempo el documental es el tema del dinero, porque hay uno de los periodistas que investiga esto señala que Hilson tiene como 6 fuentes principales de ingreso, que son, que las voy a leer porque la tengo acá, no me voy a acordar, sino la iglesia, que eso incluye las ofrendas y diezmos, los conciertos, esto incluye también lo que es ay no, perdón, Los eventos. los eventos, ahí está. Los CDs, que son, también incluye dentro de CDs lo que es la ropa, porque sacaron su línea de ropa, los libros, todo un montón de branding que tiene Hilson. La universidad es otro ingreso porque es carísima también ir ahí, los que van tienen que costearse todos sus ingresos, o sea, ya vamos a entrar un poquito en eso. El cine, porque también lanzan DVDs y lanzan películas. Y las conferencias, ahí entraban también los eventos. Bueno, Sí. y una de las cosas que señalan también es que Hilson estaba como, no sé cómo decir, como flojito de papeles, digamos, o sea, como que estaba registrado como organizaciones sin fines de lucro, las iglesias. Y como que el dinero que se destinaba a los pastores, o sea, a los diezmos, era mucho más de lo que una persona promedio Ujú. gastaría. O sea, le daban un sueldo, pero impresionante, Ujú. para costearse ese estilo de vida impresionante también. Ujú. Y uno termina diciendo, pero ¿cómo? Se están
registrando como una organización sin fin de lucro y al mismo tiempo están lucrando, pero a lo Sí, a loco. full. Entonces ahí es lo que es el lavado de dinero, es algo que este documental aborda un montón porque dicen que, bueno, que se registran como organizaciones sin fines de lucro Ujú. cuando hacen millones y millones y millones, que muchas veces no se registran, otras veces se registran como cosas que no son. Entonces ahí hay mucha tela para Y cortar. bueno, como habíamos hablado antes, Hillsong tiene su colegio, Su universidad. su universidad. Entonces, no es gratis. No. Tampoco es barata. Que la cual se entiende porque obviamente está haciendo unas instalaciones y bueno, y la marca de Hillsong, la acreditación, porque son lugares que son acreditados y eso cuesta dinero. Y bueno, entonces, pues mucha gente, pues su sueño era ir allá a Hillsong College, allá en Australia. Y bueno, pues tenemos varios testimonios y muchos testimonios de una pésima administración. Sí, aparte te lo presentaban antes de entrar a eso como el Hogwarts para los Claro, sí, cristianos, como o sea, era wow, o como, sea. como wow, como quiero estar ahí, y los videos promocionando, que los pueden buscar ahora en YouTube si quieren, Ujú. o no, después de ver este video, ahora no, pero sí como que mostraban como que era el lugar ideal y todo el tiempo están adorando a Dios y conocer gente, y una experiencia que muchas de las personas que dan testimonio, que fueron estudiantes de ahí, era todo lo contrario. Muchos vivieron como una película de terror estando ahí. Sí, y una de las cosas que queremos hablar para entrar en tema es el NDR, Non-Disclosure Release, que eso lo hacen firmar a todos los Que es estudiantes. un contrato de confidencialidad. Exacto, entonces no puedes hablar de lo que pasa ahí. ¿Ves? Entonces ya ahí es un red flag, es una banderita, porque Sí. de veras que, o sea, yo he estado en la universidad y a mí nunca me han pedido, ni aquí ni en Puerto Rico, nunca me han pedido eso, jamás. Y en las escuelas teológicas que he estado tampoco, o sea, jamás Sí. y nunca. Ujú. Entonces, eso es algo que pasaba ahí. Hay un caso que yo soy veterano de guerra de los Estados Unidos, que una hija de un veterano fue allá, o sea, le aprobaron la beca que cuando tú eres veterano, tú Mm, tienes un beneficio que a tus hijos les puedes dar una beca. Entonces, esta muchacha va allá hasta Australia y le empezaban a decir no, que no han pagado. sí. Y el gobierno federal, cuando hace pago, los hace. O sea, no hay margen de error ahí. O sea, Ujú, de esa parte yo puedo dar fe, ujú. porque yo recibí esos beneficios. Y, y no le llegaba. Entonces, la pobre muchacha con hambre. O sea, estamos Sí. hablando con hambre. O sea, no comía. No comi, o sea, porque no la dejaban entrar a la unidad, o sea, como a la habitación, no sé, como donde vivía, por donde tenía que vivir, porque decían que no tenía registrado el pago, ella recién llegada, con todas Ujú, las valijas, todo. viajar a Australia, que son como 12 horas de Ujú. diferencia, cansada, recién viajada, con hambre, no tenía, o sea, no, o sea, el campus de Hilson queda como bien alejado, o sea, es como que no es que puedes ir a comprar algo a la esquina, Sí, ¿no? y no les importaba, a la gente no le Y importaba. sí, ella decía que sufrió un destrato tremendo, y bueno, Que pobre. ya después que se arregló, pero igual, o sea, una compañera fue la que le empezó a dar de Sí, comer. Muchos se quejaban de eso, de que tras que trabajabas todo el día, todo el tiempo, no te daban un mango, no te pagaban, o sea, también tienes que costear tu comida y ujú, todo eso. Y muchos han sufrido bastante ahí en Hitson. Y es muy triste este tipo de situaciones, porque no debe pasar, no, no, sí. no debe pasar, sinceramente. Sí, y los más explotados laboralmente eran los estudiantes justamente de la universidad. Ujú, Y además, o sea, es una red flag, como vos bien ujú, decías, que te hagan firmar un contrato de que no puedes hablar lo que pasa ahí. O sea, como que, ¿qué es tan grave? ¿Qué es lo que no ujú. puedes hablar? Eso para mí, y muchos señalan que no sabían que estaban firmando un contrato de confidencialidad, o sea, como que entre todo el papeleo que te hacen firmar, uno firma, qué sé yo, pero muchos no sabían qué es lo que estaban firmando, y de hecho uno de los testimonios, porque no solo a los estudiantes de la universidad, sino también para acceder
algunas posiciones de liderazgo Ujú, te hacían firmar contratos de confidencialidad. exacto. Entonces hay uno de los testimonios que aparece, no sé si es un chico o una chica, porque le deforman la voz y solamente le muestran los pies y las manos, que da su testimonio también, pero que no podía hablar porque ella había sido líder y había firmado un contrato de confidencialidad. Exacto. Así que es tremendo eso. Otro de los temas que aborda, y ahora se va volviendo mucho más turbio todo, es una denuncia de abuso que señala a una chica que ya era estudiante de la universidad, justamente de Hillsong, que señala que ella sufrió un abuso, o sea, fue como un toqueteo que sufrió de parte de uno de los líderes de ahí que también servía en la alabanza. Sí, el problema fue que ella es hija de un pastor de aquí de Estados Unidos y ella comenta que estando ahí en Hillsong, ellos no pueden tomar alcohol. Se les prohíbe tomar alcohol, no importa, tienes 30, 40 años, no puedes tomar alcohol. Si te expulsan, si tomas alcohol, si tenés relaciones sexuales, o sea, cualquier cosita ya te expulsan de la universidad. Pero los líderes no. Entonces, para que empezando en la doble moral, o sea, yo en sí pienso que el que pueda tomar y lo hace responsablemente, ese es su problema. Eh, entonces, ¿qué pasa? Esta muchacha fue con otra muchacha y fue con ese líder y otro más, fueron a una reunión en una Sí, un casa de... restaurante, no, un restaurante era, en pero que no había nadie, estaban ellos exacto, solos. exacto. Entonces, pues el tipo se pasó de las copas, se puso medio borracho. Y el tipo se empezó a decirle cosas a la muchacha, como que mira, vamos a casa Sí, y todo eso. Y bueno, cuando se van a ir, el tipo agarra y empieza a tocar sus partes privadas, o sí, sea, todo, o sea, toda esa área, el busto, le empezó a tocar su sistema reproductor femenino, de una manera muy agresiva y muy sexual, muy abusadora. sí. Y lamentablemente, o sea, la muchacha quedó en shock. Ella no pudo moverse, o sea, ella se quedó como, aparte, vos hasta la ves como súper inocente al día de hoy, incluso esa chica, cómo habla, cómo se expresa, y llegó un mensaje. Y bueno, vos la ves hasta el día de hoy, incluso a la chica como muy inocente, o sea, como muy, no sé, muy inocente. Y ella señala que cuando el tipo la empieza a tocar de esta manera, ella no sabe qué hacer porque nunca le había pasado algo así, y aparte era su líder, y aparte ellos tenían todo un código moral que tenían que seguir, y además a todo esto, los estaba mirando otro, ¿te acordás que es el que la Ujú, lleva a la casa? O sea, hubo un testigo de eso. ujú. Entonces ella no sabe qué hacer, no dice nada en el momento, pero cuando la llevan a la casa, la lleva este otro que vio toda la situación, que también es la líder de ahí, y le dice, disculpalo, él no es así. O sea, como aclaran, como esa, y nunca más se habló más del tema. Ella señala que, bueno, que le costó mucho tiempo poder denunciar esto en la universidad y que cuando lo hace, no pasa nada. O sea, eso es lo triste. Sí, le hacen muchas entrevistas, la citan varias veces, tratando de buscarle una debilidad a la historia o una Claro, mentira a la historia. Se lo hacían contar y contar y contar contar y contar. que es la revictimización, porque volver a contar un evento traumático es como que es espantoso. Entonces, por ya meses, hasta un año Sí, pasó y sí, nada, no y el hacían tipo nada. seguía enseñando y Sí, ministrando en la alabanza como si nada. pero cuando aquí fue, cuando el papá se involucró, cuando ella le dijo al papá, el papá se involucró. Y ahí fue que empezaron a moverse las cosas y todo eso. Bueno, al fin, gracias a Dios que se dio Sí, la justicia intervino y el tipo tuvo sus cargos. sí, Entonces Hilson, obviamente. Pero mira lo triste que tiene que pasar, o sea, como que tiene que llegar a ese extremo sí, para que ellos hagan algo. Se están tapándose en ellos. Y esto pasa en todas las organizaciones. sí, o sea, en la mayoría, vamos a decir, pero Sí, la en la mayoría. mayoría, porque después, En muchas, para no, porque hay porque, organizaciones muy buenas, sí, obviamente. sí, sí, pero después te sacan de contexto y te dicen, ay, que estás generalizando, y no, o sea, esto es para, qué sé yo, para prestar atención. Esto sí pasa mucho, y ahí debo decir que sí, en muchos institutos bíblicos. O sea, esto, si vos, o uno como estudiante, si tiene relaciones sexuales con alguien, te expulsan. Pero si los profesores
no sé, de repente tienen una affair, qué sé yo, bueno, no, es que tuvo problemas, ¿no? Como que Ujú. siempre poniéndole ese paño de piedad, a quienes enseñan y a los simples estudiantes se les pone un montón de cargas, o sea, y no te piden prueba de nada. O sea, es como que vos ya te acostaste con tu novio, pum, expulsado. Sí, eso es ser casta de veras. Y otra de las cosas que me da pena con esta muchacha es que o sea, Mm, mm, los comentarios que le hacían hasta el papá, o sea, tras que abusan de la pobre muchacha, o sea, defienden más la organización sí. que a ella. Y eso no es una enseñanza de Jesús, o sea, ser responsable, o sea, te gusta, y eso lo vamos a ver más Mm, adelante. O sea, tienes que hacerte responsable de tus actos. O sea, si por ejemplo, si yo pertenezco a X organización y yo fallo, yo me hago responsable. Si yo en mi trabajo fallo, yo me hago responsable, no mi organización. La organización me va a expulsar, que es lo correcto. ujú. Pero lamentablemente se ve esto en muchas organizaciones que entre ellos se protegen, se tapan, y eso es algo muy feo. O Y sea, otra cosa que sucede con esta chica es que cuando como es, y se involucra el papá, este caso llega a los medios también, o sea, tiene cierta repercusión mediática. Quizás acá en Latinoamérica yo no había escuchado de eso, lamentablemente, pero sí en Australia como que tuvo cierta repercusión. Y el pastor principal, y ahora sí ya entrando en tema, Brian Houston, que es el pastor principal de todas las Hillsong, él sube un tweet que eso a mí me llenó de bronca, diciendo como que esta chica, bueno, que había sufrido otro tipo de abusos antes, o sea, como poniendo cierto tipo de culpa en la víctima, o sea, como que ella había malinterpretado, algo así decía el tweet, y lo subió y lo borró. Pero el papá de la chica, que es el que estuvo involucrado en todo esto y que siguió el caso adelante, consiguió la captura de pantalla, o sea, como que pudo tomar, ¿cómo se dice? Esta captura para, en donde Brian Houston como que de cierta forma ponía la culpa en la víctima diciendo, bueno, no, es que ella sufrió abuso antes, entonces, bueno, ¿no? Como es típico que te digan, bueno, si esta es fácil, ¿no? Y exacto. eso es horrible, es un pensamiento espantoso que atrasa 100.000 años y lo único que hace es, en vez de poner la culpa en quien abusó, se pone culpa en la víctima, justamente, es una revictimización. O sea, equivale a lo mismo decir, ay, es que mira cómo estaba vestida. Ujú. Es el mismo pensamiento. Sí, y esto pasa mucho, lamentablemente, dentro del cuerpo de Cristo, que cuando se afanan tanto con estos líderes, cuando se pleiterizan hasta, yo digo que son hasta idolatría de muchos y muchas, que defienden, o sea, en vez Sí. de ayudar y sentir empatía, lástima, o sea, unirse Mm, como mm, mm. cuerpo, no, protegen al de la casta, el que no representa el reino de Jesús. Claro. O sea, porque aquí tú puedes ver que la pobre muchacha, o sea, tuvo que pasar por todo eso y ya está, como que no, no te puedes meter con tal persona, no, que eso es mentira, no, y le empiezan a buscar, no, lo que pasa es que ella fue una muchacha fácil, no, que ella se fue vestida, que es un Claro, pensamiento machista horrible, o sea, sí. eso no debe ser así. Y eso es algo que pasa, eso pasa muchísimo en Latinoamérica, porque Latinoamérica lamentablemente es muy machista, salvo uno que otro país que son más balanceados, pero muchos países de Latinoamérica son muy machistas. Y no me estoy refiriendo a ninguna agenda, sino es la actitud de cómo miran y degradan a la mujer. Y Sí. eso pasa mucho en el cristianismo. Entonces, es feo cuando la gente, especialmente personas que han sido abusadas, dicen, no, a lo mejor, ¿qué le habrás hecho a ¿Qué él? habrás hecho? Sí, anda como estaba Sí, cómo estabas vestida. vestida o qué tanto le llamabas, le marcabas. Ujú. O sea, cualquier excusa en vez de empatizar con la persona y ser como Jesús, o sea, ser humano. Y yo creo, no sé, esta es mi opinión, hablo por mí, yo creo que la culpa, entre comillas, siempre la va a tener el líder o la autoridad religiosa, porque se supone que por más, supongamos, no fue el caso así, pero supongamos que la chica le mandaba mensajes, qué sé yo, vos como líder tenés que tomar esa supuesta autoridad y responsabilidad que vos tenés
y bloquearla, denunciarla, si es que decir, bueno, a la directora, bueno, mira, está pasando esto, esto y esto. Eso me parece, o sea, no me parece que las culpas sean iguales. O sea, yo creo que siempre en Claro, caso de abuso de todo tipo dentro del ámbito eclesiástico, el que tiene mayor responsabilidad es el líder, porque se supone claro. que está ahí porque asumió el riesgo de tomar cierta responsabilidad extra por los congregantes y por sí mismo también. Sí, si estás casado, o sea, siempre es bueno tener una buena comunicación con tu cónyuge, con tu esposo, con tu esposa, Sí. para evitar este tipo de cosas. O sea, por ejemplo, a mi esposa, yo le puedo enseñar mi teléfono, ella no tiene ningún problema. Yo lo soy transparente con las conversaciones, mira, hablé con tal persona, qué sé yo, ella Ujú. mira todo eso, y así nos llevamos bien, porque es la manera en Y que nosotros, viceversa y también. viceversa, esa es la manera en que nosotros nos podemos ayudar si pasa algo. Claro. Entonces, eso es lo que cada persona debe hacer, pero bueno. Como digo, esto es un proceso de enseñanza, esto nos sirve para todos, para hacer las cosas mejor y bueno, es Sí, y lo que hay. también para pensar cuando escuchamos de estos casos, porque lamentablemente esta historia de esta chica no fue la primera ni la última que va a No. pasar dentro de organizaciones así. Ujú. Entonces, muchas veces nuestra respuesta automática, porque nos programaron así, es defender al líder, ¿no? Defender Exacto, automáticamente. Es como que te programaron para ser así también. lamentablemente. Y yo creo que no sé si mea culpa, pero sí autoexaminarnos y decir, bueno, ¿por qué estoy pensando esto de esta chica, este chico que está denunciando abuso? ¿Por qué siento esto? Por qué siento la necesidad de degradar o de no creerlo o de tomarlo como así? Y tampoco digo que tomemos toda historia como, o sea, Claro hay es, todo que examinarlo. También hay claro, víctimas que no son víctimas y que quieren exacto, molestar al otro. O sea, hay de todo en la viña del Señor, pero en este caso que había pruebas, había un testigo y todo, a pesar de todo esto, muchas personas escucharon el testimonio de esta chica y sin embargo siguieron protegiendo a este líder, siguieron como degradándola. Entonces, ya eso es idolatría. O sea, no tiene claro, otro nombre, es lamentablemente, idolatría 100%. sí. Bueno, y ahora sí, es lo más fuerte que vamos a compartir y ya lo último para ir cerrando. El documental aborda las historias del papá de Brian Houston. Brian Houston es el pastor principal de la iglesia Hillsong Australia y de todas las Hillsong, pero su papá, digamos, fue el fundador del primer Hillsong. Y bueno, y señalan que, hay una palabra que no puedo nombrar, pero que él había abusado a un niño, el papá, Frank Houston, había abusado a un niño durante mucho tiempo. Este, y bueno, Lo intentaron callar lo intentaron con callar, dinero y todo eso. sí, Lamentablemente este hombre tiene un problema y bueno, y se le escondió por bastante tiempo. sí, todo se escondió debajo de la alfombra y quien buscó, quien llevó adelante todo el proceso para silenciarlo. Y antes de ir a eso, o sea, fue súper degradante también que le ofrecieron plata, creo que eran como $100.000 o 10.000 10 mil diez dólares. mil dólares le ofrecieron para silenciarlo, porque él había sufrido, bueno, no puedo decir la palabra, pero Sí, y él le dijo a su violencia mamá, sexual, digamos, le dijo a su le mamá, contó, le comentó a muchas personas, y bueno, cuando trajeron eso, el presbítero lo trajo a eso hacia él, obviamente lo desmintió, pero sí, y se él tuvo tenía que mucho cubrir. miedo de denunciarlo porque él sentía que estaba destruyendo a la iglesia, Ujú, que eso muchas veces les pasa a muchas víctimas, o sea, cuando sufren abuso dentro de la iglesia, uno dice, ay, pero estoy dañando a la iglesia, estoy dañando a los nuevos, porque ujú. él, a pesar de todo, bueno, logró mantener su fe, pero dice que él, como por mucho tiempo sintió esa culpa, ¿no? Que intentaron silenciarlo, dice que lo citaron en un bar y quien lo citó en un bar y llevó adelante todo este maneje para silenciarlo fue Brian Houston, o sea, el hijo de Frank Houston, que fue el abusador. Y bueno, y señala que este contrato, digamos, para silenciarlo, lo escribieron en una servilleta. Y eso es, o sea, como revictimizar, o sea, este es tu dolor, tu historia, toma acá, en una servilleta, en un bar, como si fuese nada. Y entonces eso da la pauta de que Brian Houston sabía lo que estaba haciendo su papá,
y nunca lo denunció. Exacto. Y todo esto está documentado porque en las asambleas de Dios, porque él pertenecía a las asambleas de Dios, sale ese reporte. Sí. Lo ponían en palabras así, pero sí se traduce legalmente a un abuso. Sí, y aparece una especialista, ella es especialista en abuso dentro de las iglesias y ella señala que cómo tapan todo, porque el lenguaje en el cual se hace este reporte, porque finalmente, bueno, esta persona habla, a pesar de que hicieron este arreglo para que no Ujú. maneje y le pagaron, pero mucho tiempo después, o sea, y Ujú. él, sin embargo, habló después. Y hubieron conversaciones Hay grabadas. conversaciones grabadas, hay denuncias en la justicia, o sea, Ujú. hay pruebas de esto. Acerca de todo de toda esa evidencia que hay, el Ministerio Ah, el Ministerio de Justicia de Australia se involucró sobre muchas acusaciones que hay y de la que se está tratando ahora es acerca del papá Frank Houston porque él pasó, o sea, sí, él falleció. Pero es un crimen cuando tú ocultas un crimen de quien sea. Entonces te haces cómplice. Eso, la justicia ahora está trabajando, buscando la verdad en eso. Porque lamentablemente Gilson es muy poderoso, y eso lo menciona la serie, y tiene comprado muchos políticos, pero gracias a Dios de que el Ministerio de Justicia de Australia pues intervino con mucha presión acerca de muchas organizaciones que se dedican a esto, a traer la verdad. Y me parece lo correcto. claro, sí, porque aparte se supone que vos sos ejemplo, que la persona, no sé, que sos responsable o que tenés que responder por un montón de iglesias que son súper millonarias. Entonces, hay pruebas de que Brian Houston ocultó esta información y que sabía que su papá estaba abusando de este niño, que bueno, es adulto y encima falleció, la víctima falleció, así que es todo mucho más difícil. Eh, y también, porque también hay otras cosas de Brian Houston que no sé si aborda el documental, pero salió en las noticias y yo lo hablé en mi Instagram, pero que también él tuvo, bueno, ahora hoy en día él salió del pastorado principal como es de Hillsong, porque ocurrió que mujeres empezaron a denunciarlo, así sale en el documental, Sí, que mujeres lo denunciaron por enviarse mensajes de texto subidos de tono, porque él se les insinuó. insinuó como que eso también aborda el documental, o sea que no es solo ocultar información, sino que también esto, y también señala que él era adicto a las pastillas de ansiedad. Él fue diagnosticado con trastorno de ansiedad y bueno, y le dieron medicación para la ansiedad, y él señala que hay una denuncia de una mujer que señala que fue a una conferencia con él, compartían el mismo hotel, y que Brian Houston solía mezclar pastillas de ansiedad con whisky y que en uno de esos viajes que tenía, porque mezclar esas dos cosas obviamente uno termina súper drogado, que se metió en su habitación. No, la denuncia termina ahí, o sea, no hay como mayores pruebas de que haya pasado algo, pero ya con todo eso fue como el cóctel perfecto para que él se baje del pastorado, pero yo creo sinceramente, y esta es mi opinión, que se bajó del pastorado solo para no estar en el spotlight, o sea, de todas estas cosas, porque hay muchas más, o sea, recién se está abriendo, o sea, se está abriendo la caja de Pandora, yo creo que Ujú. hay muchas más cosas además de todo esto que mencionamos del abuso, del lavado de dinero, de todas estas cosas. Sí, y una de las cosas que a mí me molestó bastante fue que empiezan a espiritualizar en vez de hacerse responsable. Empiezan a decir que esto es un ataque de la iglesia, esto es un ataque de Satanás, que están persiguiendo a la iglesia, usando ese lenguaje que la cual no es cierto. O sea, sinceramente sí hay persecución de la iglesia, pero estamos hablando de diferentes países como Sí, Cuba, China, sí. Irán, los países de Medio Oriente. Ahí sí te creo que hay persecución de la iglesia. Pero acerca de un ministerio así de grande y tan poderoso, lo dudo. Entonces, fue algo que me molestó bastante porque, mira, ¿sabes qué? Si lo hiciste, mira, ¿sabes qué? Ok, acéptalo, restáurate. Y bueno, y el presbítero dirá y pide perdón, o sea, busca ayuda. Pero me enojó eso, y eso pasa muchísimo dentro de la iglesia, hay muchas organizaciones. Son tan políticos, este ministerio de Hilson gasta tanto dinero en relaciones públicas, tienen abogados en retención,
¿me entiendes? Por lo mismo, y eso es algo peligroso, porque cuando tienen ese tipo de cosas, es porque saben que están haciendo cosas ocultas y Sí, cosas así. Igual, no estoy juzgando, solamente estoy dando mi opinión acerca de lo que el documental sí. expuso con pruebas empíricas, o sea, no estoy hablando de inventos, no, con pruebas reales, con videos, con escritos, todo Con esto, denuncias en la justicia también, que es lo denuncia de más la importante. justicia de Sí, australiana. Entonces, eso es una cosa que me molestó bastante. ¿Por qué? ¿Por qué es lo que crea esto? Lo que crea esto es un abuso, un ambiente de abuso. ¿Por qué? Porque la persona que diga, sea hombre, sea una mujer, diga, no, él abusó de mí, ah, no, estás atacando a la iglesia, estás al trayendo ungido, división, sí. al ungido, qué sé yo. Y no debe ser así. Entonces, esto es una enseñanza a cada uno de ustedes para que sean más, usen el discernimiento. El discernimiento es esa calle, eso que tú tienes por dentro que te dice algo anda mal. Y el discernimiento no es para juzgar, el discernimiento es para descubrir, para ver qué es lo que está pasando, para entender los ambientes en los cuales tú te estás juntando. Claro. Así que me parece muy, muy importante. Mira, no espiritualicen todo. O sea, háganse responsables de su espiritualidad y es lo que hace con todo. Yo cuando me he metido en problemas, yo me he sido responsable de lo que yo he hecho Ujú. y para adelante. Y esa es la manera. O sea, Jesús, o sea, tú ves en la Biblia, todos se hicieron responsables de su espiritualidad y sus errores. Pero cuando tú intentas tapar el cielo con la mano, que es un refrán muy puertorriqueño, o sea, no tapes el cielo con la mano porque no lo vas a poder hacer. O sea, tu Ujú. mano tiene un límite, el cielo es ilimitado. Entonces, eso es lo peligroso de todo esto. Cuando tú empiezas, en vez de tomar responsabilidad, empiezas a usar cosas, a cambiar el lenguaje. No, están abusando, están persiguiendo la iglesia, están atacando. Ese es un ataque de Satanás. Esa persona, la Satanás lo está usando para perseguir, porque no fue así. Sí, es re triste porque la sensación bueno, yo me quedé con una sensación muy amarga después de ver el documental porque te da a entender que esto va a quedar en la nada, porque ellos, al ser tan poderosos, tienen contactos en política, en la policía, en la justicia. Hay jueces que son miembros de Hillsong, entonces como que te dan a entender que todo esto va a quedar en la nada y eso es lo triste. Y lo triste también es ver cómo crean, ellos dicen como minions, ¿no? Como seguidores Ujú, réplica que van a defender, ujú, no importa qué es lo que hagan, van a estar defendiéndolos sin importar que haya pruebas. Hay gente que va a ver este documental o que va a ver ujú, este video y va a comentar que estamos atacando a la iglesia. O sea, ujú. estoy segura de eso. Estoy Ah, segura. está Porque bien. hay gente que es como un fanatismo que te ciega. Decís, no, porque es el hombre de Dios, estás atacando a la iglesia. Entonces, Pero es que Jesús lo dijo, el que tenga oídos para oír, oiga. sí. Entonces hay gente que escucha para contestar y para atacar y hay gente que escucha para entender. La idea aquí es no tienes que estar de acuerdo con otros, estamos diciendo. Escucha para aprender el punto de vista a la cual no estás de acuerdo. Y así pues tienes una base y una evidencia empírica que cuando quieras hablar un tema acerca de esto, por lo menos tienes una referencia y te estamos dando la referencia original que es el documental que hay en Discovery. Sí, creo que ya lo dijiste muy bien. No puedo agregar mucho más a eso. Muchas gracias a los que miraron hasta Gracias. el final. Y bueno, no sé, lo traeré más seguido a mi esposo. Lo tengo todos los días en casa. Así que bueno, muchas gracias para los que Gracias. miraron hasta el final. Gracias por la buena onda, por bancarnos siempre. Y bueno, les mando un beso y nos vemos la semana que viene con otro video. Bye. Bye.